Potencia de la vida tenemos que ser si no hay hambre. Y si no hay hambre significa que cultivemos alimentos, que el campesino y la campesina tienen que dotarse de nuevo de ayuda, de gobierno, de Estado, de derechos, de ciudadanía. Que el campesino y la campesina no son para ser bombardeados. Significa que hay que cambiar la política agraria del país, que no se trata de importar los alimentos que antes podíamos producir. Miren ya lo que está pasando, cómo se cayó el peso de 2,000 a 4,000 pesos, porque se cayeron las exportaciones del petróleo y el carbón. Entonces subió el doble la comida en el supermercado. Y se triplicó el precio de los insumos para producir alimentos, porque antes se producían en Barranquilla, en una empresa que se llamaba Monómeros Colombo-Venezolanos, y Duque la expropió y se la entregó a su amigo Guaidó, y el amigo de Duque, Guaidó, se la robó y quebró, y ya no podemos producir insumos para la producción de alimentos en Colombia, y entonces los importamos, pero ya no a 2,000 pesos el dólar, sino a 4,000 pesos el dólar. Y adivinen de dónde vienen: de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. No fregamos, no fregamos, y no por una circunstancia de la naturaleza. No porque olvidamos de pronto producir alimentos y todos y todas somos hijos de labriegos. No porque se nos hayan secado los ríos. Mire cómo va aquel que llamamos el río Cauca. No porque se hayan el río Cauca, el río Cali aquí cerca, ¿cierto? No porque nos hayamos quedado sin tierras fértiles. No porque se nos haya olvidado cultivar. Tenemos hambre y nos quedamos sin producción de alimentos por una mala política del gobierno. Porque se olvidó del campesino, o creyó que el campesino era para bombardearlo con glifosato o con armas de verdad, porque lo consideró enemigo interno, porque decidimos ellos, el gobierno, que había que importar 6 millones de toneladas de maíz, y el maíz era nuestro nutriente esencial. El maíz existía en estas tierras antes que hubiera llegado el primer español, y lo necesitábamos para los nutrientes del pollo y del cerdo y el huevo. Y el maíz, al triplicar su precio importado, entonces nos dejó con los precios del huevo, con los precios del pollo, con los precios del cerdo, con los precios de los nutrientes de la humanidad en la estratosfera. Y por eso es que hoy hay 12 millones de personas con hambre. Bueno, el gobierno del cambio tiene que comprar las cosechas de los campesinos, como antes lo hacía el IDEMA. Tiene que proteger de las importaciones la producción del maíz y del trigo y de la papa y de los nutrientes y del aguacate, que lo vuelvo a repetir después de 4 años de usar el pobre fruto del aguacate, que sí que nos sirvió para explicar que valía más que el petróleo. Hoy el petróleo y el carbón, paréntesis de lo que ha producido la guerra de Ucrania, que también es una guerra por el gas, la muerte de una economía fósil en medio de las bombas. Por hoy anda la cabal paisana de estas regiones. Quiso organizar por allí un mitin contra Petro, y yo me puse, pero pobrecita la cabal, ¿cómo va a venir aquí con 15 personas a sabotear esta manifestación? La cabal está delirando. Pero ya decía la señora
que como Rusia era la Unión Soviética, entonces que son comunistas. Y que entonces Petro dicen que también es comunista. Entonces Petro está aliado con Putin. Ambos comienzan por P, debe ser la mayor sospecha que existe. No han podido ni siquiera entender en qué consisten los cambios que queremos. Putin es un petrolero de los más poderosos del mundo. Rusia es la segunda potencia del petróleo después de Arabia Saudita y de lo que hoy queda de Venezuela. Putin representa una economía que es la economía fósil, igual que los Estados Unidos sigue representándola, e igual que ha sido incapaz Europa Occidental de salir de esa economía carbonizada que está a punto de extinguir la humanidad y pasar a una economía descarbonizada. Putin no tiene nada de comunista, es un capitalista petrolero, igual que la señora Cabal es una capitalista azucarera. Ahí sí no me atrevo a decir que hace más daño, si el petróleo o el azúcar, pero voy a decirlo con franqueza, en honor a la señora Cabal, que quería sabotear esta manifestación. En realidad hace más daño el petróleo que el azúcar. Hace más daño el petróleo que la cocaína. Y nuestra economía está dependiendo del petróleo, que el mundo tiene que quitar si quiere vivir. ¿Cómo podríamos ser potencia mundial de la vida siendo exportadores de petróleo, de carbón y de cocaína? Si queremos ser potencia de la vida, tenemos que ser productores de alimentos como nuestros abuelos nos enseñaron. Tierra fértil sí que tenemos. Aguas del Calio, del Cauca o del Magdalena. Aquí cerca al sur queda la estrella de las aguas, macizo caucano, junto a Nariño, la parte más angosta de los Andes. De ahí sale todo el agua de Colombia, hacia el Amazonas, hacia el Caribe, incluso hacia el Pacífico, toda el agua de Colombia, por una sola razón que no depende del ser humano, aunque el ser humano podría interrumpirla. Una simple razón: las aguas que salen de los follajes de los árboles por centenares de millones de la selva amazónica, los vientos los traen hacia los altos páramos en la parte más angosta de los Andes, y allí nace todo el agua líquida, toda la fuente de la vida de esta patria que llamamos Colombia. Miren qué sabia la naturaleza y qué débil al mismo tiempo, porque si se quema la selva, si utilizamos la selva para cuadricularla a través de títulos mineros, y como ha hecho Duque y Uribe y Santos, y disculpen que mencione la palabra de él, se la entregan a los mineros para sacar petróleo y carbón, las grandes multinacionales. Acabamos la selva. Y si en el páramo allí mismo entregan el territorio a explorar debajo del subsuelo, acabamos el páramo. Y miren qué economía tan sabia e inteligente la que diseñan en las oficinas del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional y Palacio de Nariño en el centro de Bogotá. Nos creemos ricos por el petróleo y el carbón y estamos acabando la selva y el páramo, es decir, estamos acabando el agua. ¿En dónde quedaría la economía de la vida aquí? ¿Es una economía de la muerte o es una economía de la que tenemos que generar en la sociedad colombiana? ¿Cuál tendría mayor capacidad de brindar riqueza y prosperidad general como ordena la Constitución del 91? Recibir 65 mil millones de dólares de petróleo, carbón y cocaína, año 2013, y guardarlos en las reservas internacionales
para financiar importaciones de esa misma magnitud y un aumento del endeudamiento del Estado. Importamos efectivamente ese año casi 70.000 millones de dólares. ¿Y qué importamos? Motos, carros, camisas, pantalones, faldas, brasieres y pantaloncillos, zapatos de cuero y cinturones. Importamos maíz y huevos y pollo y leche. Importamos hasta café del Vietnam. Importamos lo que podíamos producir. Y entonces las empresas aquí de camisas, de brasieres, de pantaloncillos, de medias, de zapatos, de cinturones, las empresas aquí del maíz, los que producían el café, los que producían el trigo y la papa, se quedaron sin puesto. Millones de puestos de trabajo a la calle. Las economías se nos volvieron economías informales. La mayoría del pueblo colombiano pasó al rebusque para sobrevivir, hombres y mujeres. Nos quedamos sin trabajo. Muchos dólares que mataban el trabajo. Los economistas del centro de Bogotá creyeron que la riqueza estaba en los dólares y olvidaron lo que dicen los padres de la economía, y es que la riqueza solo está en el trabajo. Cambiamos el trabajo por los dólares, es decir, cambiamos la riqueza por la pobreza. ¿Quién iba a decir que 63.000 millones de dólares al año iban a volvernos pobres? Pues miren hoy la demostración. La economía fósil, la economía de la muerte, nos quebró, a pesar de haber sido los quintos exportadores mundiales del carbón. Bueno, el cambio consiste en el terreno económico en pasar a ser ahora de petroleros y carboneros, que no lo somos los colombianos, sino las multinacionales a las cuales le entregan los títulos, pasar a ser agricultores, pasar a ser manufactureros, pasar a ser industriales, pero en las condiciones del siglo XXI, que ya no es sobre la base del petróleo y el carbón, sino que es sobre la base del sol y de los vientos, que es sobre la base del agua, es decir, que es sobre la base de la naturaleza, a la cual tenemos que respetar, equilibrarnos y no depredar. Una economía del trabajo, un trabajo que cada vez está más cimentado sobre el cerebro humano. Un trabajo que ya no es del músculo como antaño, que ya no es el asadón y el surco, hijos e hijas del sol, sino que ahora se cimenta sobre el cerebro. La producción de hoy, la prosperidad de hoy depende del nivel de educación general de la sociedad, depende del intelecto general. No hay nada más democrático que un cerebro humano, ni poderoso que un cerebro humano. Es igual el cerebro en el hombre y la mujer. Es igual el cerebro de un gringo que de un colombiano. Es igual el cerebro de un ruso que el de un ucraniano. Es igual el cerebro del que tiene la piel negra, del que tiene la piel blanca. Es igual el cerebro. Democracia es lo que exige la economía cimentada sobre el cerebro humano, es decir, sobre el saber. El principal medio de producción hoy es el cerebro, tanto en la agricultura como en la industria, como en el turismo. La economía del trabajo hoy es esencialmente una economía cerebral. Y entonces aquí habríamos que preguntarnos, ¿y las condiciones para producir esa economía dónde están? Porque no solamente se necesita de la tierra y del agua, que significa la tierra viva y no la tierra muerta y estéril que deja la mina campo abierto o el campo petrolero o el fracking.
No solamente necesitamos de la tierra viva en una economía viva, sino necesitamos del cerebro vivo en una economía del trabajo. Y aquí entonces tendríamos que plantearnos los grandes cambios que necesita la economía colombiana, porque estas aguas sobre estas tierras que las hacen vivas tendrían que ser de la gente que quiere producir, tendrían que ser de la mujer del campo. Allí tendrían que caber indígenas y negros, y tendrían que caber millones de campesinos en millones de hectáreas de tierra fértil, es decir, de tierra viva. Pero fundamentalmente ese espacio vital de la producción que hoy tiene que ver con la conectividad en las ciudades. He recorrido 40 ciudades y pueblos de Colombia en estos meses y medio, y el promedio de banda ancha es el 5% del total de la población. ¿Cómo se puede producir en una economía cerebral en el siglo XXI si ni siquiera tenemos derecho a conectarnos con el mundo? Si se abudinearon los recursos del internet, de los niños y de las niñas de la escuela campesina. Conectividad que nos liga a otra realidad de la sociedad colombiana que tenemos que cambiar. No es solo abrir la tierra viva a la gente que produce en el campo, sino que hay que abrir el cerebro a su propio alimento, que no es ni más ni menos que la educación, la cultura y el arte. Plantearnos una prioridad del presupuesto completamente diferente. Porque si la economía de la vida se basa en el cerebro y se equilibra con la naturaleza, si tiene que usar las energías limpias y no las mortales que pueden extinguir la humanidad, si tiene que usar el viento y el sol, fundamentalmente tiene que usar el cerebro, y el cerebro tiene un alimento que se llama educación, que se llama arte, que se llama cultura. ¿Y dónde está ese sistema educativo en Colombia? ¿A qué grado lo han llevado los representantes del régimen de la corrupción? Han construido la ignorancia en medio del pueblo. Han querido precisamente, para transformar la sociedad en un rebaño, quitarle la facultad al cerebro, quitar el principal medio de producción, el principal medio de la riqueza social del seno del pueblo colombiano. Un cambio fundamental entonces consiste en que la prioridad del presupuesto se vuelve la educación y la educación. Con respeto con el ejército y la policía, le pido a sus coroneles, porque muchos generales ya no estarán en mi gobierno, le pido a los coroneles que ascenderán a generales por mérito, no por política. General que se meta con la politiquería, general que no sigue. Aquí lo que queremos es el mérito en la carrera militar. Le pido que vayan analizando la reestructuración financiera, tanto del ejército como de la policía, porque no nos podemos gastar las armas, la plata en las armas. No nos podemos gastar las armas en la gente del pueblo asesinándola. Las armas no van a combatir ningún enemigo interno. Colombia no tiene enemigos internos. Las armas van a defender la nación, es decir, a toda la sociedad colombiana, sea rica, sea pobre, sea urbana, sea rural, sea comunista o no sea comunista. El ejército no tiene ideología, porque su único propietario es el pueblo de Colombia.